Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema El Perú y el mundo a inicios del siglo XX. Pardo, último presidente civilista. En 1915, José Pardo y Barreda fue elegido presidente del Perú por segunda vez. Durante su mandato enfrentó los efectos del contexto internacional debido a la Primera Guerra Mundial en Europa. Apogeo y crisis de las exportaciones. Durante la República Aristocrática, la economía peruana dependía de la exportación de materias primas, minerales, azúcar, algodón y caucho. El inicio de la Primera Guerra Mundial afectó la economía nacional en tres etapas diferenciadas. Inicio de la guerra de 1914 al 15. Los países europeos dejaron de importar las materias primas peruanas. Apogeo del conflicto de 1916 al 17. Frente a la escasez de materias primas, los Estados Unidos y el Reino Unido retomaron la importancia o la importación de productos peruanos, creando un periodo de bonanza económica para los empresarios peruanos. Y el fin de la guerra en 1918. Durante esta etapa, los países europeos redujeron la importación de productos. Los empresarios peruanos fueron perjudicados al no tener mercados para vender sus productos. Esto llevó al cierre de fábricas y el aumento del desempleo. Como dato histórico, podemos agregar que en 1915, durante su segundo mandato, Pardo y Barreda afrontó la rebelión de Rumimaki en Puno. Se trató del levantamiento indígena más grande de la época, motivado por los abusos de los gamonales en el sur del Perú. El auge del movimiento obrero. Durante el gobierno de Pardo, el movimiento obrero peruano alcanzó gran notoriedad. Tenía líderes visibles como Delfín Lévano desde el diario La Protesta y varios sindicatos como el de trabajadores textiles. También se unieron dirigentes del movimiento universitario, entre los que se hallaban Víctor Raúl Haya de la Torre. El final de la Primera Guerra Mundial produjo un alza del costo de vida. Frente a la crisis, los obreros organizaron una huelga general en Lima y Callao por el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas a nivel nacional, que el gobierno tuvo que aceptar. Luego se organizaron nuevas huelgas para presionar por el abaratamiento del costo de vida, pero el gobierno fue indiferente a los reclamos obreros. Hacia 1919, el régimen de Pardo y Barreda continuó debilitándose debido a la presión social de las movilizaciones obreras. Avanzamos a la siguiente página del texto y aquí vamos a encontrar los problemas fronterizos. En las primeras décadas del siglo XX, el Perú definió con mayor precisión sus fronteras. En las regiones amazónicas, los conflictos fueron motivados por el control de la producción del caucho, producto de gran demanda internacional. En el caso de Brasil, en 1909 se firmó el Tratado Velar de Río Branco, que cedió un vasto territorio de selva a Brasil, país que lo tenía bajo su dominio desde hacía décadas atrás. La firma del tratado le permitió al Perú asegurar su frontera y concentrar sus esfuerzos diplomáticos en recuperar Tacna y Arica. En el caso de Colombia, el Tratado García Herrera, firmado en 1890 entre Perú y Ecuador, no entró en vigencia, lo que fue motivo para que Colombia reclame derechos sobre algunas regiones amazónicas. En 1911, las hostilidades desencadenaron el conflicto de La Pedrera, en el río Caquetá, que enfrentó a las tropas de ambos países. Los soldados peruanos lograron controlar la zona
y expulsar a los colombianos. Luego del conflicto se retomaron las relaciones diplomáticas. Y con el Ecuador, en 1909, el Perú y Ecuador acordaron el arbitraje del rey de España para la definición de su frontera común. En 1910 se filtró información de un supuesto fallo a favor del Perú, lo que ocasionó el rechazo del Ecuador y la renuncia del rey español a su misión. Delegaciones de Brasil, Ecuador y Estados Unidos intervinieron y calmaron las diferencias, pero el conflicto fronterizo quedó pendiente. Con Bolivia, durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, de 1899 a 1903, se firmó un tratado que estableció la frontera sur, pero dejó pendiente, bajo el arbitraje de Argentina, la frontera hacia el norte. El fallo argentino sobre la frontera con Bolivia se dio durante el primer gobierno de Leguía, de 1908 al 12, pero el gobierno boliviano se negó a reconocerlo. Solo hasta 1909 se firmó el Tratado Polo Bustamante y quedaron cerradas las fronteras entre Perú y Bolivia, ¿no? Aquí podemos apreciar, por ejemplo, este interesante mapa de la evolución de las fronteras del Perú. Podemos observar cómo fue modificada la frontera, ¿no?, con Colombia, cómo se modificó la frontera con el Ecuador, igual, ¿no?, cómo se modifica la frontera con Brasil y también con Bolivia, ¿no? Entonces faltaba concretar la definición de la frontera con Chile. La cuestión de Tacna y Arica. Desde el año 1900, Chile fue retrasando la celebración del plebiscito sobre la soberanía de Tacna y Arica e inició una campaña de chilenización en las provincias ocupadas. Esta política consistió en el cierre de las escuelas peruanas, la expulsión de todos los sacerdotes peruanos en 1910 y la creación de comités ultranacionalistas para hostilizar a los peruanos. En ese contexto, muchos peruanos fueron trasladados a otras ciudades del Perú. Pasamos ahora a nuestro siguiente tema, que lleva por título Perú, industria y cultura a inicios del siglo XX. El crecimiento económico. El proceso de modernización que vivió el Perú durante la República Aristocrática fue en gran parte resultado de la industrialización del sector productivo. Nuevos sectores económicos se sumaron a la alicaída producción peruana, que desde antes de la Guerra del Pacífico no había experimentado un sustancial crecimiento. El auge minero. La extracción minera fue el principal punto de apoyo de la modernización económica peruana. En este sector económico participaron capitales extranjeros, sobre todo estadounidenses. Destacó la Cerro de Pasco Mining Corporation en 1902, que construyó la fundición de La Oroya. Otras empresas que ingresaron al país fueron la International Petroleum Company en 1905, la Northern Peru Mining de 1905, la Vanadium Company en 1907 y el Standard Oil en 1913. La producción minera se concentró en la extracción de la plata, el oro, el vanadio, el mercurio y el plomo. Los ingresos que aportó la minería fueron primordiales para el país, pero también tuvieron una contraparte de abusos. Muchas tierras de comunidades campesinas fueron compradas al Estado para obligar a los campesinos a trabajar en las minas. La agroindustria de exportación. La agricultura tuvo un especial desarrollo en la costa norte del Perú con la caña de azúcar. Probablemente fue la primera industria en modernizar su producción con el uso de máquinas y técnicas sofisticadas. También fue el caso del algodón, cuya producción se expandió por toda la costa. Otros cultivos importantes fueron el arroz y el café.
Los dueños de los centros productivos, Larco, Gildemeister, Ricketts, Aspíllega, Pardo, Olabegoya, Piedra, Fernandini, entre otros nacionales y extranjeros, llamados como los varones del algodón, de la lana y del azúcar, predominaron en el escenario económico y político del país. Sin embargo, la agroindustria no se expandió en todo el país. En lugares como la Sierra Sur, las haciendas continuaron en la situación de siglos anteriores. La fiebre del caucho. Las expediciones caucheras empezaron en las primeras décadas del siglo XX y convirtieron a Iquitos en la ciudad más importante de la selva peruana. Este veloz enriquecimiento también se percibió en las selvas de San Martín y Ucayali. Con este auge, la población aborigen fue la más afectada. Para la extracción del caucho se recurrió a los propios indígenas, quienes, desconocedores del valor del dinero, eran obligados a trabajar con la única recompensa de no ser torturados o asesinados. Algunos famosos caucheros fueron Julio César Arana y Carlos Fermín Fitzcarral, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esta interesante fotografía, ¿no? A inicios del siglo XX, ¿no? Roger Casamen denunció los abusos de los caucheros con la población indígena. Pasamos ahora a la siguiente página del texto y aquí encontramos cultura y pensamiento. Después de los debates en torno a la nación peruana, había quedado claro que una gran parte de la población había sido ignorada por el Estado peruano. González Prada había señalado que en los Andes muchas personas vivían a veces sin saber qué significaba la palabra Perú. Se podría decir que hasta ese momento el Estado peruano había existido solo en el imaginario de la población criolla. Teniendo presente este problema, la intelectualidad peruana se volcó a estudiar nuestro pasado, queriendo encontrar un conjunto de características comunes que definieran a los habitantes de esta nación. Así se empezó a reivindicar el pasado incaico y su gran riqueza cultural. Pero, sobre todo, se valoró la mezcla indígena e hispánica. El mestizo se convirtió en el ideal de peruanidad. La generación del 900. Se trataba de un grupo de notables intelectuales que quisieron dotar al Perú de un discurso modernizador. Eran católicos, nacionalistas, admiradores de Europa, críticos de la ignorancia del pasado histórico peruano y rechazaban la influencia que estaban consiguiendo Estados Unidos en el país gracias a sus crecientes inversiones. José de la Riva Agüero, de 1885 a 1944, fue uno de los máximos representantes de la generación del 900. Realizó estudios sobre historia, literatura, filosofía, derecho y política. Rescató la figura del Inca Garcilaso de la Vega y el tema del mestizaje peruano. La ciencia y los avances científicos. En 1898 se fundó la Sociedad de Ingenieros del Perú y en 1904 se impulsó la educación técnica con el relanzamiento de la Escuela de Artes y Oficios, a cargo de Pedro Paulet. Entre las obras de ingeniería destacan la instalación de la Central Eléctrica de Santa Rosa en 1895, que dio paso a la electrificación de Lima, y la instalación de las líneas de tranvía eléctrico entre Lima y Chorrillos en 1904, que reemplazaron el antiguo tranvía de sangre, transporte movido por la tracción de animales. Como dato histórico, podemos agregar que el 22 de abril de 1916, José de la Riva Agüero ofreció una conferencia magistral en la que pronunció su reconocido elogio del Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias.
The leaders of today, tomorrow, and forever.